Hola, buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta tercera semana del módulo 18. Poco a poco vamos avanzando en nuestro conocimiento del cálculo diferencial e integral. En esta semana 3 empezamos con la actividad integradora 5, concentración de CO2 en una función. Lo que nos están diciendo es que vamos a modelar un experimento que consistió en calcular, medir la concentración de CO2 y vamos a representar esa concentración mediante una función y vamos a hacer algunos cálculos en ella. Nos están diciendo que se tienen registros de la concentración de CO2 en partes por millón, ppm significa partes por millón, a partir del año 1980 y hasta el año 2015, y ahí nos dan esos datos. Esa es información experimental. Alguien se toma la molestia de hacer este registro de la concentración de CO2 y nosotros queremos modelar mediante una función este comportamiento de la concentración de CO2. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, como a nosotros no nos interesan los años anteriores a 1980, vamos a recorrer nuestra escala. Observen por favor cómo ahora a 1980 le ponemos el valor 0 y a partir de ahí empezamos a contar el tiempo porque no nos interesa el tiempo pasado. Cuando hicimos el primer cálculo fue en 1980, ahí le llamamos tiempo 0 y a partir de ahí estamos contabilizando 35 años. Quiere decir que en este momento tenemos una tabla con tiempos y concentraciones y esa tabla se representa mediante este gráfico. ¿Cómo podemos obtener una función que nos represente este comportamiento? En Excel existe la herramienta que me permite ajustar una función a datos experimentales. En este momento no se preocupe por ello si es que no lo han visto porque la función ya no la van a dar, nada más estamos diciendo, si tú tienes datos experimentales sobre el comportamiento de una variable, Excel te ajusta una curva que se adapta a tus datos experimentales. En la actividad, yo voy a suponer aquí, no es la que ustedes tienen que trabajar, sino una muy parecida, hay que aclarar esto. Voy a suponer que la función que me representa a mi comportamiento de mis datos experimentales está dada por f de x igual a 335 por la exponencial a la 0.45x. Remarco lo siguiente, este es un ejemplo para que ustedes puedan trabajar el que tienen de tarea, muy parecido, pero no es el mismo. En la práctica, ¿cómo se obtienen estas funciones? Vuelvo a decirlo, Excel lo puede hacer, dados los datos experimentales, me ajusta una función y Excel ya me va a dar esta función. No nos interesa eso en este momento, vamos a tomar como un dato esta función. Y esto ya nos representa el modelo matemático del fenómeno mediante una función y mediante su gráfico correspondiente que ahí se ve que se ajusta a los datos experimentales. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Para qué nos es útil saber el comportamiento de este fenómeno mediante una función? Vamos a ver entonces en qué consiste la actividad que tenemos que realizar. Hasta aquí esta función les va a ser dada o ya les fue dada en la tarea que tienen que hacer. Para realizar la actividad nosotros tenemos que derivar. Como no hemos visto la derivada de funciones exponenciales, la vamos a revisar brevemente aquí. Yo tengo la función f de x igual a e a la x, es una función exponencial. Recuerden que ya vimos funciones exponenciales base 2, cuando se duplica algo que tenemos, una cantidad que se duplica cada cierto tiempo, sería base 2, en lugar de la e va un 2. También vimos que hay funciones exponenciales base 3, las cosas se triplican, las cantidades se triplican cada cierto tiempo. Puedo yo tener cualquier base, en particular esta exponencial base e es la más usada, la que más aparece en fenómenos naturales. No es ni 2 ni 3, sino es un punto intermedio, 2.7 y muchos decimales ahí después de ese 7. ¿Cómo se obtiene ese valor? No lo vamos a discutir aquí, lo vamos a tomar como un hecho de que este valor E nosotros lo conocemos y a partir de ahí tenemos una función que nos describe un cierto comportamiento.
¿Cómo se deriva esta función? Que es lo que nos interesa en este momento. Para fortuna de nosotros, la función más fácil de derivar de todas las que existen en la matemática, la más fácil de todas, es justo la función exponencial base e. Por alguna extraña razón, obviamente sí se sabe por qué, pero esta función, su derivada es ella misma. Es algo muy curioso. Si yo la derivo, el resultado es el mismo, como si no le hiciera nada. Es la única función en toda la matemática que tiene esta cualidad. ¿Qué ocurre si tengo una combinación de la exponencial multiplicada por un valor, por 2, por 3, por 8, por 5.3, etc., y yo necesito derivar esa función? Bueno, me dicen que es lo mismo, a la b no le pasa nada y a la función exponencial tampoco. Me queda exactamente igual que como la tengo inicialmente. B por e a la x. ¿Qué puede ocurrir generalizando una función exponencial base e? Bueno, que además la x esté multiplicada por algún valor. Aquí, por ejemplo, puedo tener 2x, 5x, 0.4x, y yo tal vez necesite derivar esta función. Aquí sí aparece algo nuevo. Me dicen que la derivada se va a hacer muy parecida a la de una función potencia que ya vimos. La a, que está multiplicando a la x, pasa multiplicando al coeficiente b, y la función exponencial queda otra vez igual, e elevada a la x. Yo espero haberlas convencido de que derivar funciones exponenciales base e es muy fácil y por eso no es necesario que demos más explicaciones. Nos regresamos, bueno, veamos antes un ejemplo particular. Antes de regresar a la función que tenemos, vamos a suponer que tenemos la función 25e a la 3x. Si aplicamos la regla que acabamos de decir, el 3 debe de pasar multiplicando al 25. Ahí está, 3 por 25 y a la 3x. Realizamos la multiplicación, 3 por 25, 75 e a la 3x. Y esta es la derivada, 75 e a la 3x. Veamos un ejemplo más. Tenemos f de x igual a 1 a 122.5 por e a la 0.002. Si yo quiero la derivada, el 0.002 va a pasar multiplicando y me va a quedar 0.002 que multiplica a 122.5 por e a la 0.002 por x. Después de realizar la multiplicación, obtenemos 0.245 por la exponencial que tenemos inicialmente. Muy bien, con este breve repaso de cómo se derivan funciones exponenciales, nos regresamos al problema que tenemos. Nosotros tenemos un fenómeno de concentración de CO2 representado por esta función f de x igual a 335 e a la 0.45x. Nosotros necesitamos la derivada de esta función y por lo que aprendimos hace unos instantes, pues tiene que ser 0.45 que multiplica a 335 por e a la 0.45x. Después de multiplicar, nos va a quedar que la derivada es 150.75 e a la 0.45x. ¿Por qué hicimos la derivada de esta función? Porque la vamos a necesitar en un cálculo que nos están pidiendo. Muy bien. En resumen, lo que hemos visto es lo siguiente. Parece mucho, pero no. Miren. Tenemos una función. Este es un dato que ustedes conocen. Se los dan allí en la actividad. Y les piden derivarlo. Vean que todo se resume hasta este momento. Esta función es conocida para ustedes. Se la dan y la van a tener que derivar. Para eso aprendimos a derivar. Así es de que creo que hasta aquí no hay gran dificultad en lo que se está solicitando en la actividad integradora 5. ¿Qué sigue? Yo tomo mi función, que ya dijimos que no la dan, y voy a evaluarla en x igual a 0, en x1 igual a 0, voy a evaluar esta función. ¿Qué significa evaluarla? Pues sustituir 0 donde aparece la x, y eso me va a dar el valor y1. Para x1 debe de haber un valor y1 en el eje de las y's, entonces si yo pongo 0 me va a quedar f de 0 igual a 335
por e a la 0.45 y la x pues vale 0. Si multiplican 0.45 por 0, pues eso es 0. Y recuerden que cualquier número elevado a la 0, cualquiera, me va a dar 1. 335 por 1, pues me va a dar 335. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos esta función que aquí está en azul, que es 335 por la exponencial de e a la 0.45x, y la estamos evaluando en el origen de coordenadas en x1 igual a 0, y el cálculo me dice que el resultado es 335, y aquí está un puntito señalándome ese valor. Este valor se le llama y1, que se obtiene evaluando la función en x1. Sigamos entonces. Ahora evaluemos la función en x2, que es igual a 1. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a sustituir el 1 y nos va a quedar 335 por e a la 0.45 por 1. 0.45 por 1 me va a quedar un cierto valor. Yo tengo que ir a una calculadora y obtener ese resultado. Y vamos a obtener 525.28, ¿sí? Todas las calculadoras tienen la función exponencial, le van a poner ahí 0.45, e elevado a la 0.45 y les va a dar 525.28, ¿sí? Gráficamente, ¿qué hicimos? Nos vamos al punto x2 igual a 1 y estamos calculando esta altura. Ese es el valor de la función en cada valor de x y nos dice que vale 525.38 y eso se llama y2. Resumiendo, dada la función f de x, la evaluamos en x1 igual a 0, el resultado es 335, la evaluamos en x2 igual a 1, el resultado es 525.38. Creo que tampoco hasta aquí hay mucha dificultad. Todo reside en evaluar la función que nos dan en dos puntos, cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1, y eso es lo que hemos hecho hasta este momento. Nosotros ya calculamos la derivada y aquí la citamos. Ya sabemos que la derivada de la función f de x es 150.75 por e a la 0.45x. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar la derivada. La derivada la vamos a evaluar en el primer punto, en x1 igual a 0. Si nosotros hacemos ese cálculo, obtenemos que la derivada es 150.75 e a la 0.45 por 0. Otra vez, 0.45 por 0 es 0. E a la 0 es 1 y nos tiene que quedar nada más 150.75. Ya tenemos evaluada la derivada. Ustedes estarán preguntando, ¿y para qué la queremos? Y esa es la cuestión importante de esta actividad integradora 5. ¿Por qué necesito usar la derivada en mi cálculo? Ahorita lo vamos a contestar. Ya sé cuánto vale la derivada en 0. Y aquí escribimos la fórmula que nos permite calcular y2 usando la derivada. Hay que tener cuidado que ahora vamos a calcular la y2 por otro camino diferente. Esta fórmula la puedo usar, me dice que evalúe la función en 0, que ya lo hice, aquí está, está evaluada la función en 0 y vale 335. Que evalúe la derivada en 0, lo acabo de hacer, y que multiplique por delta x. Voy a sustituir en esta fórmula la información que yo tengo, pero antes la recordamos. F de 0, que la voy a necesitar, es 335. Luego, la derivada en 0, la que vamos a calcular, 150.75. ¿Quién es delta x? Delta x es la diferencia entre x2 y x1. Siempre la delta x va a ser x2 menos x1. Si yo sustituyo mis datos, pues x2 vale 1, x1 vale 0 y me queda en este caso que delta x vale 1. Con esta información, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f' evaluada en 0 y cuánto vale delta x? Voy a sustituir todo en mi fórmula para calcular y2. Y aquí remarco algo muy importante.
Observen que aquí ya no dice igual, dice aproximado. Esto tiene que ver con que me están pidiendo una estimación y vamos a platicar más sobre este punto, que es la parte central de esta actividad. Si sustituimos los datos, aquí está f de 0, 335, f' de 0, 150.75 y delta x, obtenemos y2, que es 485.75. Bueno, gráficamente, ¿cómo se va a representar este dato? Aquí está. Yo voy a calcular la recta tangente al punto 0, que es esta recta que está aquí en naranja, y la intersección de esta línea vertical con esta recta naranja es la que me da el valor y2 de 485.7. Estoy evaluando la derivada para poder calcular esta y2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando y2 por dos caminos diferentes. Vamos a remarcarlo. Yo tengo dos fórmulas o hemos usado dos fórmulas para calcular y2. La primera es evaluar la función en 1. Yo quiero el valor de la función en el punto x2 igual a 1 y el resultado fue 525.38. Otro camino para calcular y2, que es un camino estimado, aproximado, usa esta fórmula y el resultado fue 485.7. Ustedes estarán preguntando si este valor es el verdadero, y2 igual a 525.38, y este valor y2 de 485.7 es aproximado, ¿por qué debería yo de usar la fórmula 2 en lugar de la fórmula 1? Vuelvo a remarcar este hecho porque es la esencia de toda la actividad radica en la interpretación de estas dos fórmulas. Tengo dos caminos para calcular la y2. Uno que me da un resultado exacto y otro que me da un resultado aproximado. El camino de la fórmula 1 es directo y más fácil porque no requiere el cálculo de la derivada. Ustedes deben de estarse cuestionando, ¿para qué demonios usamos la fórmula 2 si es más fácil usar la fórmula 1 en el cálculo de y2? Y además tengo la ventaja de que con la fórmula 1 tengo el valor verdadero de y2, en cambio con la fórmula 2 tengo un valor estimado. Bueno, la explicación es la siguiente. Me está diciendo lo siguiente. Si yo quiero estimar y2, puedo evaluar directamente o puedo calcular en un punto anterior al que yo quiero. En lugar de calcular en x2, calculo en x0. Y este es un camino de llegar al resultado estimado. Imaginen ustedes que la función y2 es muy difícil de evaluar. Esto ocurría antes de la invención de las computadoras. Entonces era más fácil seguir el camino dado por la fórmula 2 que por la fórmula 1, porque esto es una línea recta. O sea, trabajar con una línea recta pues es más fácil que trabajar con una función diferente. Por lo tanto, este camino era más fácil de seguir antes de la invención de las computadoras que evaluar directamente la función, porque una línea recta es muy fácil de trabajar con ella. Ustedes estarán diciendo, bueno, sí, pero las computadoras ya se inventaron. ¿Para qué nos siguen haciendo cálculos con un método que ya está superado? Y aquí, por favor, estimadas alumnas, alumnos, les ruego toda su atención. Las computadoras más poderosas, si yo le pongo funciones muy complicadas, se tardan horas, días y meses realizando cálculos. Para estas funciones que tenemos aquí, es obvio que si yo voy a un graficador, pues rápido me va a dar el valor de y2 y no necesito hacer ninguna aproximación. Pero en cálculos ya matemáticos fuertes de ingeniería, de física, aún las computadoras requieren hacer muchos cálculos con la función original.
Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuánto se puede tardar? Estamos diciendo meses. Y si a mí me cobraran por minuto de una supercomputadora, y estoy hablando de supercomputadora, no de la que yo tengo en mi casa, te tardan meses en hacer cálculos. Por lo tanto, me conviene intentar métodos aproximados que me permitan llegar a un resultado, si no el verdadero, aproximado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo tenga computadoras que me permiten evaluar funciones no invalida la necesidad de hacer aproximaciones mediante una función más fácil que es una línea recta. En términos más generales, siempre que yo tenga una función muy complicada, y esta que tenemos aquí de la exponencial no es complicada, la aproximo por una línea recta y aquí el gráfico me está diciendo, mira, el valor verdadero está aquí en la gráfica azul. Tu valor aproximado está aquí. Obviamente te estás equivocando en el valor que estás dando, pero estás cerca de él. Con una función muy sencilla, estás encontrando un valor cercano al verdadero. Y la simplificación a la hora de usar una línea recta en relación a una función complicada es enorme. Esa sería una explicación de la necesidad de saber usar este camino. La otra es todavía más importante. Si nosotros nos regresamos al problema original que tenemos, revisen que tenemos datos nada más hasta el 2015. Pregunta, si ustedes quieren estimar la concentración de CO2 en el año 2020, ¿qué harían? Entonces, en este caso, como la función que yo tengo nada más es válida hasta el 2015, tengo que extrapolar. Tengo que hacer una predicción de lo que va a ocurrir en el 2020 o en el 2030. Y ahí es donde no puedo yo evaluar la función en el 2020 porque no hay datos para ese año. Entonces, con la derivada yo hago una estimación, una aproximación de lo que creo que va a ocurrir en ese año. En resumen, para que no se sientan abrumados con tanta información. Todo esto es para que entiendan el tema, pero por supuesto que es demasiada información para que ustedes la comprendan en un solo video. Recuerden que en el foro de Aprendiendo Cálculo van a externar todas sus dudas y yo trataré de contestarlas. El resumen sería el siguiente. Van a evaluar Y2 por estos dos caminos, y aquí el video muestra cómo se hace, y los van a comparar. Aquí sería, bueno, comparo 525 contra 485 y veo que no están tan diferentes. Y lo que les puede costar más trabajo es hacer este gráfico en GeoGebra o en cualquier otro graficador. Se requiere un poco de experiencia allí en GeoGebra para que les quede así de bonito. Si no, inténtenlo y van a ver que las gráficas no se van a ver juntas. Yo les recomiendo que esto lo hagan en papel para que se muestre la función, la recta tangente y los valores así como están aquí, ¿de acuerdo? Si ustedes lo quieren hacer en un graficador está bien, pero van a ver que van a batallar un poco. Bueno, no se angustien si tienen más dudas que antes de ver este video, es normal, no se preocupen, vuelvo a insistir. Nos vemos en el foro de Aprendiendo Cálculo y ahí trataré de aclarar todas tus dudas, estimadas alumnas y alumnos. Nos vemos en el foro de dudas. Hasta entonces.